Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Ya habéis podido descansar un poquito con el refrigerio? Un poco clásico ya esto. Bueno, pues vamos a empezar. Un día en la vida del UX. Os vamos a hablar un poquito de toda esta parte. Creo que es un poco, ir un poquito más allá de todo lo que ya nuestros compañeros os han explicado. Pero antes de empezar, vamos a intentar ponernos las caras. Yo soy Cristina, tengo un background, ya llevo más de 10 años en el sector digital, pero principalmente me desarrollé en e-commerce, poquito a poco me fui formando también en UX UI y hoy en día soy UX consultant en Redbility y también pues un poco dentro de la parte de negocio y aquí en eventos, en todos los fregados que podamos tener. Y por mi parte, yo soy Raquel, llevo unos 8 años más o menos, empecé trabajando en herramientas muy enfocadas a B2Client, luego empecé a trabajar más herramientas internas, ahora también estoy en Redbility y pues hemos trabajado con clientes como Banco Sabadell, Inditex, entre otros. ¿Vale? Entonces, vamos a explicaros primero un poquito qué es Redbility, para que conozcáis. Creo que nos tenemos que separar un poco. Sí. Siempre vamos juntas, esto no suele pasar. Pero bueno, al final, un poquito qué es Redbility, ¿no? Redbility es una agencia que lleva ya muchos años donde trabajamos en equipos multidisciplinares. ¿Qué quiere decir? Que hoy os vamos a explicar cómo es la vida de un UX, cómo es la vida de un UX y cómo es la vida de un perfil híbrido, es decir, un UX UI. ¿Vale? Nosotros principalmente somos casi 70 diseñadores y todos somos perfiles híbridos y vemos como toda la vida un producto, ¿vale? Entonces os hemos traído un poquito cómo es la vida de los dos mundos y cómo es la vida del mundo conjunto. Me voy a acercar un poquito por aquí, Sí, mejor, que vamos, sabemos que vamos. sí, estamos aquí zipizape. Bueno, antes de seguir, os vamos a decir muy rápido que aunque estéis enfocados en estos perfiles UX UI, al final el sector es mucho más grande y, por ejemplo, pues nosotros, aunque somos product designers, ¿no? También en la agencia, en la consultora, pues nos podemos decantar pues, por otras vías, ¿no? Por otras disciplinas y esto también vosotros os lo podéis encontrar, ¿no? Entonces, os podéis más enfocar hacia consultoría estratégica e investigación, un poco como nos comentaba nuestro amigo, research, investigación, toda esta parte, os podéis anclar, digamos, a esta parte tan específica, ¿no? Pero también, oye, tenemos innovación, transformación digital para ayudar a empresas a dar ese paso o acompañarlos a que sigan mejorando sus estrategias digitales, dedicaros al product design, ¿no? Un poco el UX UI, pero siempre con esa mentalidad de negocio. ¿Vale? Uy. Esto es creatividad. El mundo es un lienzo en blanco y podéis ir hacia donde queráis. Service design, brand strategy, CRO, simplemente para que tengáis un poco pues esta visión, que no todo es este perfil UX UI que vamos a ver, pero que sepáis un poco hacia dónde también os podréis descantar, ¿no? Entonces, un poquito también por explicaros quiénes somos y de forma muy rápida, pues oye, ya tenemos más de 1000 proyectos entregados de diseño de productos y servicios, tenemos más de 200 clientes, llevamos 19 años de trayectoria, 20 años ya, estamos llegando a esa cifra. Y luego hay dos cifras aquí debajo que también nos gusta un poco pues potenciar y es 8 años de media de relación que tenemos con nuestros clientes. Vais a ver que esto está también al final muy relacionado con lo que también nos comentaba Chris al principio de esta experiencia, ¿vale? Lo vamos a ver aquí cómo podemos llegar a este KPI y actualmente pues ya somos más de 60 diseñadores UX, UI en Redbility, ¿vale? Entonces, nada, muy rápido, vamos a pasar por aquí. Nuestros 4 pilares, como veis, experiencia sigue estando, calidad también de producto, rentabilidad, obviamente, si no generamos dinero poco podemos hacer. Y también es muy importante la satisfacción del empleado, la satisfacción de la persona que está trabajando pues en esta empresa en concreto, pero que es muy importante y lo tenemos en valor, ¿vale? Así que nada, como veis aquí, esto ya en sí mismo es la prueba de que nos gusta estar en comunidad, estamos siempre intentando pues, aportar, crear estas dinámicas, estas charlas, ¿vale? Entonces estamos muy felices de estar hoy aquí. Voy a pasar un vídeo porque no sé si tiene sonido o no tiene sonido. Vale, no, perfecto. Y esto le llamamos la joya de la corona. Nada, si os conocéis o no, pero ya veréis que hacemos mucho ruido con esto y es que es un evento también pues, que está muy enfocado a diferentes tipos de públicos según temáticas de research, pues, de design ops, de también visual y también pues, enfocado a estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, si os invitamos a que nos sigáis un poco y así también veáis por dónde nos movemos, ¿no? Entonces, vamos a ir ya un poco al lío.
cómo es el día a día de un UX UI. Y antes de seguir, me gustaría preguntar si es que tenéis esa ideología de estos vídeos, ¿no?, que se suele ver por Instagram, de, oye, me hago la foto, me hago mi café, estoy tranquila, hago mis 4 test de usuario, ¿no? Un poquito... Bueno, puede ser que se llegue a eso y os reto a que lo consigáis. Pero bueno, nosotros vamos a empezar por lo básico y os vamos a bajar un poco en la realidad y un poco cómo es nuestro día a día, ¿vale? Dailies, ¿qué os parece? Empezar por dailies. Al final es normal, y más hoy en día que estamos, por ejemplo, trabajando 100% remoto, ¿vale? Os vamos a hablar mucho de esto porque es muy importante la planificación y la gestión, la organización, ¿vale? Estas dailies que nos ayudan pues, a que nos podamos sincronizar como equipo, ¿no? A levantar bloqueos, a levantar oportunidades, a que podamos estar alineados entre nosotros. Entonces, en nuestro caso, que sí que estamos también liderando equipos, es muy importante tener esta comunicación diaria, ¿vale? Entonces, no solamente comunicación con el equipo, sino también cómo gestionamos este proyecto, ¿no? Al final los proyectos pues, tienen unos timings, una planificación, entonces nosotros también generamos pues, esa documentación en la que digamos, vale, tenemos claro que este es nuestro objetivo, estos son nuestros tiempos, qué tarea va a hacer cada uno, ¿vale? Entonces, creemos que es fundamental, ¿no?, para llegar un poco al éxito de entrega y de lo que se espera y que siempre tengamos margen de maniobra para lo que pueda ocurrir o las necesidades que se levanten, ¿vale? Entonces, igual que hablábamos de dailies, lógicamente la agenda no puede faltar. Esto parece muy básico, pero realmente creedme que es muy importante tener muy claro esto, ¿no? Porque tener una visión de esta semana, tener una visión de qué tareas tenemos que hacer, oye, si tengo unos test de usuarios, si tengo que validar, todo esto al final hace que podamos conseguir llegar a ese reto, ¿no? Si no tenemos una buena gestión, seguramente nos puede fallar, porque los tiempos sabéis que son muy importantes, ¿no? De hecho, aquí por complementar, pensad que en la vida de un UX UI es probable que estéis, depende de dónde trabajéis, ¿no?, o enfocados a un único cliente, pero llevando múltiples proyectos, otras veces estéis en distintos clientes llevando distintos proyectos. Entonces, la parte de la planificación, ya no a nivel de producto, sino a nivel de tu día a día, es imprescindible para asegurar el éxito de todas las cosas que estéis llevando. Porque a medida que os vayáis metiendo en el mundillo, pues iréis absorbiendo cada vez más cantidad de responsabilidades. Entonces, Chris y yo vivimos aquí dentro prácticamente. De hecho, ponemos tiempo de concentración y no porque sea la captura sin más, es que lo hacemos. Es decir, nos bloqueamos sitios, nos bloqueamos huecos, que, oye, aquí no me va a llamar nadie, tengo que hacer esto y es mi tiempo de productividad, ¿no? Entonces, por eso digo, es importante uno conocerse a sí mismo, darse esos minis márgenes, ¿no? No siempre ir tan al dedillo para poder llegar pues, siempre a los objetivos. He de decir que luego te llama cliente y tampoco le puedes decir que no, entonces también seamos realistas. Tú esto lo intentas, entonces el equipo sí que lo respeta, pero es verdad que el cliente a veces es un poco más complicado, así que para la vida de un UX UI lo primero es que el cliente te va a abordar muchas veces. Acabarás con un talk cada vez que escuches el sonido de las videollamadas de Teams, eso también os lo comentamos, pero bueno, que también se intenta. Y bueno, justo lo que comenta Raquel, luego la otra parte de nuestro día a día es esta comunicación con cliente, ¿no? Al final, el cliente también forma parte al final de tu equipo. Tienes que contar con él, tienes que comunicarte, tienes que ponerle al día, poderle preguntar cosas que se requieran en el proyecto. Como decíamos, si estamos en una fase de investigación, pues tal vez necesitas hacerlos partícipes, ¿no? Entonces, es también muy importante el tener en cuenta cómo nos comunicamos con él, ¿vale? Y cómo pues, hacemos que forme parte de todo este proceso, ¿vale? Entonces, ¿de qué manera nos ayudamos un poco a conseguir esos retos? A ver, tampoco voy a entrar en todo el detalle, pero para que tengáis un poco esta visión. Pero al final un perfil UX UI se inicia en diferentes fases, ¿no? Esto es un poco nuestra metodología de base que tenemos. Lógicamente luego nos adaptamos un poco a los tiempos, al proyecto, necesidades que tenga el cliente, pero sí que es una visión de lo que solemos pues, aplicar, ¿no? No dista mucho de la típica metodología Design Thinking, Lean UX, o sea, al final estamos aquí. En nuestro caso, pues eso, es una metodología que se nos adapta mucho mejor y como veis, pues hay estas principales fases, ¿no? Sobre todo lo que quiero comentaros con esto es que toda esta primera fase que veis de preconcepto, research inicial, es un poco pues, lo que comentaba, ¿no?, nuestro compañero, que al final es toda esta parte donde un perfil UX puede entrar en esta parte de este proceso, ¿vale? ¿Para qué? Pues para conocer, pues oye, todo el contexto, investigar, pues saber cuáles son los usuarios, pues
una vez que tenemos todo esto y hemos definido estrategias de qué manera vamos a llegar allí, qué técnicas vamos a usar, ¿no? O sea, todo esto al final se tiene un poco que planificar. Cuando ya tenemos todo esto, aquí ya cuando entramos más en la parte de concepto, bajamos esas conclusiones, es cuando ya un perfil más de UI también puede entrar, ¿no? Os lo explico de forma más separada, pero luego veréis que nosotros tenemos como una visión mucho más holística y más transversal, ¿vale? Pero bueno, concepto, oye, pues aquí es donde empezamos a bocetar, ¿no? Empezamos a hacer los primeros prototipos, intentamos bajar esa idea, ¿no? Validamos esos conceptos y luego con todo ese diseño, flujos planteados, ya vamos a la parte de desarrollo, de validación y como veis en el último punto y no menos importante, la mejora constante, ¿vale? Un producto está en mejora constante, el contexto cambia, las necesidades de negocio pueden variar, ¿no? Entonces también hacemos ese acompañamiento y ese seguimiento. ¿Quién se ha peleado con todos estos alambres que veis aquí? Unos poquitos, ¿no? Vale, a ver, ¿esto por qué lo ponemos? Porque dentro de todo del hilo que os estamos comentando, hemos hablado, ¿no?, de nuestro día a día, hablamos con cliente, cómo trabajamos en esta metodología y cómo llegamos a esa entrega, ¿no? Creemos que es muy importante ese efecto wow e intentar pues, plantearle a ese cliente cómo va a ser su diseño, cómo va a funcionar, cómo se va a interactuar, ¿no? Al final eso, pues ese efecto wow genera mucha buena experiencia, que ahora también nos enfocaremos aquí. Y bueno, pues nosotros jugamos con muchos alambres y trabajamos mucho en este prototipado. Entonces, para nosotros sí que es realmente relevante trabajar esta parte y relacionada con esta que veis. Documentación. Es un tostón, lo sabemos. O sea, documentar es un poco como la última fase que dices, bueno, hemos llegado aquí, ¿no? Pero es que nosotros creemos que todo lo que se deje documentado no tendrá la posibilidad de que se interprete de otra manera, ¿no? Entonces, por eso es importante documentar, explicar bien las cosas, cómo lo entregamos a desarrollo de nuestro diseño, cómo se lo explicamos también al cliente. Y esto no solamente puede... O sea, no es solamente de un perfil UI, ¿no? Un UX también debe de poder transmitir muy bien esos conceptos también, esos insights, todas esas entrevistas, conclusiones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de documentación es ser un poquito aquí más concisos, ese content es importante incluso aquí, ¿no? ¿Y por qué? Por pues, lo que estamos comentando, ¿no? Si un cliente se va por su experiencia, no vuelve nunca. Las primeras impresiones son las que valen, ¿no? Entonces, todo esto que os hemos comentado, esto es lo que hacemos para ganar esa confianza con cliente. Un UX UI tiene que poder poner en valor su trabajo. Sabéis que, bueno, estamos en una disciplina que todavía, depende de la madurez, hay que justificar. Justificamos porque hemos hecho esa investigación, pero siempre tenemos que ir un punto más allá, ¿no? Entonces, por eso es tan relevante cada punto de contacto que lo trabajemos con mucha consciencia. Y esto que os ponemos aquí es un poco lo que os comentábamos, estábamos hablando UX, UI, pero realmente veis que en el sector al final hay diferentes disciplinas, ¿no? Nosotros tenemos una visión más holística, más transversal, es decir, nosotros somos todos más UX, UI, eso es un gran debate que otro día se puede abrir, es un buen melón, pero aquí simplemente es para que veáis, oye, qué perfil, ¿no? ¿Dónde interactúa más? ¿En qué fase puede interactuar más? Un inciso UI Interface Designer es un UI enfocado a digital, ¿vale? Lo digo porque Visual Designer a veces hay un poquito esa duda y es, pues, no tiene por qué trabajar en esta plataforma digital, a lo mejor está más enfocado a gráfico, pero al final aquí la idea de lo que os queremos decir es que, aunque tú estés más especialista en UI, puedes tener una pequeña pata de Interaction Designer o puedes estar más con un pequeño conocimiento en frontend, igual que el UX puede estar más también de la mano de un researcher, ¿no? Entonces creemos que es muy positivo que tengáis esa vista como más transversal porque al final la realidad es que contra más visión tengáis, pues también más oportunidades y mejor vais a captar, ¿no? Así que nada, le dejo el turno a mi compañera. Ahora os hemos traído varios proyectos reales, o sea, os vamos a invitar a que hagáis cualquier tipo de pregunta, ¿vale? Dentro de estos proyectos os vamos a explicar pues, cómo fueron cada una de las partes, tanto la parte de que hizo más un perfil de UX, como después la parte que hizo más un perfil de UI. Uy, perdón. Al final, como un perfil de UX, estamos muy pegados a los insights, tanto los que nos pasan los stakeholders como los que llegamos a coger nosotros de las investigaciones. También estamos muy pegados a los usuarios. Son las personas de las cuales vamos a poder extraer las necesidades que tienen. Pero no es lo único que tenemos, porque ¿quién no ha escuchado la típica frase de un usuario no siempre sabe lo que necesita?
Parte de esa frase, el que nos va a ayudar a descubrir qué necesita también un usuario son los datos. Entonces, como perfiles UX vais a poder ir identificando cuál de estos puntos también os encaja más en vuestro día a día. Hay perfiles que están mucho más basados en la investigación, perfiles que están mucho más basados en la empatía, en esa cercanía con los usuarios, o perfiles que son mucho más analíticos, ¿no? Un poco relacionado con la rueda que veíamos al principio, depende de la tipología que también te llame más, después del UX pues podrás irte especializando en ciertos puntos, ¿no? Ahora vamos a ver un caso como, por ejemplo, esta plataforma de Santander. Este proyecto fue muy complicado porque teníamos que meter en una aplicación 30 universidades diferentes de toda España. No sé si alguno de vosotros ha utilizado alguna vez alguna aplicación de la universidad. ¿Sí? ¿Qué tal la experiencia? Un poco nefastilla, ¿no? Bien, pues nosotros queríamos hacer un proyecto muy cercano a los usuarios para que nadie tuviese las narices de decir menuda mierda de aplicación, que creo que todos los que hemos usado aplicaciones de universidad nos hemos encontrado ahí. Aquí hubo una fase de investigación muy grande donde no solo entendíamos las necesidades de cada universidad a nivel de servicios, sino que también entendíamos, a través de esta metodología que os vamos a explicar, qué tipologías de usuario tenía cada universidad. Porque ya sabéis que hay universidades que van mucho más enfocados a perfiles que acaban de salir pues de bachillerato, ¿no? Y son perfiles muy jóvenes, con unas necesidades especializadas. Otros usuarios que ya están trabajando y que siguen continuando sus estudios, al final eran tipologías de usuario muy diversas, ¿no? Se hizo todo un blueprint, ahora lo vamos a ver con esta metodología, donde se identificaban no solo las necesidades de las universidades, que aquí serían nuestros stakeholders, sino también las de los usuarios y los servicios que estaban disfrutando cada uno de ellos, con la intención de aportar valor. Al final lo que os queremos enseñar aquí es, esta es la misma metodología que hemos visto antes y un perfil de UX en este caso estuvo durante todo el proceso, que a veces se queda un poco la sensación de que un perfil UX está como al principio y en el momento en el que lo pasa al perfil de UI es como que ya se desvincula hasta que llegan los testeos, ¿no? Pero nada lejos de la realidad. En nuestro caso, los perfiles estaban desde la fase de investigación hasta la definición de la estrategia. ¿Cuál va a ser la estrategia digital? Para definir esa estrategia es muy importante tener recabada esa información para poder extraer unos insights y podernos enfocar en cómo vamos a trabajar esa estrategia. De la misma manera que cuando trabajamos toda la iteración y el concepto, aquí ya estamos trabajando con desarrolladores y con perfiles visuales para poder hacer testeos de low cost, ¿no? También validaciones pues, mucho más sencillas, sobre todo con los stakeholders, hasta que pasamos a pues, metodologías Agile o Waterfall. Un poco depende de la necesidad. Y aquí, si os fijáis, ya empiezan a aparecer pues, como todos los perfiles dentro de un proyecto, ¿no? Visuales, testeos, validaciones, desarrollos, y se sigue continuando con un Lean UX. Es decir, que el que creía que iba a estar solo al principio del proyecto está muy equivocado. Entonces, aquí, por ejemplo, también os quería enseñar, ¿no? Parte de las sesiones que hicimos aquí fueron presenciales, pero hoy en día se pueden hacer workshops súper interesantes digitalmente, cosa que hace unos años pues eso no se podía hacer, ¿no? El COVID trajo muchas cosas malas, pero también muchas cosas buenas, y es que se desarrollaron muchas plataformas para conseguir hacer esa cercanía tanto con usuarios como con stakeholders a través de dispositivos digitales. Y esto que tenéis aquí, por ejemplo, que no se ve muy bien, pero serían como los primeros wireframes del proyecto y toda la justificación de los insights junto con desarrollo. ¿Qué hicimos con esto? Poner de acuerdo a 30 universidades diferentes para asegurarse de que ninguna iba a ser más que otra. ¿Veis la importancia que tiene un perfil de investigación? ¿Preguntas hasta aquí? Pues seguimos. Entonces, al final, esto, ¿cómo lo cerramos, ¿no? Un perfil de UX, aunque sea puramente UX, tiene que tener un buen gusto visual, porque hay parte de la usabilidad que también se valida con el visual. Entonces, al final, nosotros cuando cerramos proyecto, le damos mucho mimo también a esa parte. Y para dejaros unos datos, pues el primer mes que salió la aplicación se consiguieron más de 200.000 descargas y más de 100.000 usuarios habituales dentro de la aplicación. Estos números para aplicaciones de universidad son muy altos. Yo la mía la uso de uvas a peras, cuando tengo una entrega y cuando tengo que mirar una tarea. Entonces, cosas como estas también hacían que los usuarios sintiesen la aplicación parte de su vida universitaria. Aquí ya lo estamos relacionando con la parte más emocional de las personas. Y ahora vamos a hablar de UI, diferencia. Al final el UI va a trabajar mucho con la marca, que esto, si alguien se ha enfrentado con equipos de marca, suelen ser bastante intensos. Pero que no te puedo poner el color amarillo, me da igual, es que es mi marca. Pero es que si te pongo el amarillo no se lee, es marca, pónmelo. Yo creo que cualquier UI se ha enfrentado una vez a esta situación, ¿no? Luego, con toda la parte de la interacción y toda la parte de la usabilidad, porque al final todo está relacionado. Os vamos a poner de ejemplo Interflora. ¿Quieres que vuelva atrás si le haces la foto?
Sí, vale. Interflora fue una experiencia muy bonita. La verdad es que es uno de los proyectos que más nos gustó en su día. Al final era rediseñar todo un e-commerce con una estrategia de cómo hago que la gente entre mucho en esta web para comprar flores en los días que vivimos hoy en día, ¿no? Pues al final se hizo toda una estrategia digital muy basada a estar con los equipos de marketing y con los equipos de marca. Querían diferenciarse de todos sus competidores, ¿no? Esta web que os estoy enseñando aquí la he traído hoy por un concepto, y es que esta web tiene ya más de 6 años. Y si os fijáis en los visuales se siguen viendo muy actualizados. Y es que un UI también se encarga de eso, de conseguir diseños que vayan más allá del tiempo, porque eso también genera mayor retorno al negocio. Y aquí también nos queríamos mostrar que también se tenía muy en cuenta la parte experiencial, incluso a nivel de los visuales. Comprar flores tiene que ser toda una experiencia, desde el momento en el que lo piensas que le vas a regalar flores a alguien hasta el momento que vas a vivir con ello. Y todo eso se veía reflejado en lo que era la página web. Y además os hemos puesto ahí arriba para que veáis que aunque aquí estemos viendo solo unas pantallas, había toda una arquitectura detrás, porque al final un visual tiene que tener en cuenta todos los pasos, desde la experiencia hasta la web misma. Y para mostraros un poquito más de esto, os hemos traído Acciona. Acciona es una aplicación de movilidad para el móvil, ¿vale? Aquí al final se quería conseguir una aplicación que pudiera escalar y que los visuales fueran atemporales. Lo mismo que te pide el cliente de lo quiero todo para todo. Pues este es uno de esos ejemplos. Y aquí al final os queremos enseñar cómo pasamos de unos wireframes muy trabajados con los equipos de marketing y de usabilidad para asegurarnos de que se estaba representando correctamente los valores de la marca. A ver si se reproduce. ¿No? ¿Le doy otra vez? Ay, jo, qué pena. Bueno, vamos a darle un tiempo. Si no, imaginaos que estas cosas se mueven, ¿vale? Os queríamos enseñar sobre todo el diseño de interacción. Aquí al final conseguíamos una parte de diferenciación de marca, ¿no? O sea, teníamos un motor de mapas, como podría ser cualquier otra aplicación de mapas, pero junto con las motos de Acciona, ¿no? Que es la parte del cliente. Y ahí se podía hacer ya un engagement entre la marca y las motos, incluso para reconocerlas por la calle. Luego, en esta parte de aquí, imaginemos que aquí se levanta una modal. Esa parte de interacción también ayudaba a la usabilidad. Cuando el usuario no sabía muy bien cuál iba a venir el siguiente paso, nosotros ayudamos con la interacción y los visuales a que continúe esa navegación. Y luego, en la parte de aquí, teníamos algo similar. Era un poquito el cómo se representaba toda la parte del movimiento, ¿no? Al final, ¿qué conseguimos mezclando usabilidad con visuales? Tener aplicaciones que sean muy agradables de utilizar y muy entendibles. Y a veces con eso reducimos las frustraciones, como por ejemplo, dar información a los usuarios de cuánto tiempo va a esperar el taxi te puede dar un bombazo de negocio como fue Uber o Cabify. Vale, voy un poco rápido. Os quería enseñar el ejemplo de Roca, o no, vale, ahí está. Roca es un ejemplo de perfiles híbridos que participaron durante todo el proyecto, ¿vale? En este producto, al final es uno de los marketplaces más grandes que hemos construido en Redbility. Era un producto súper complicado porque en una sola web el cliente quería que entrasen profesionales, que entrasen usuarios, que entrasen gente que estaba buscando inspiración para su casa. Todo. O sea, cualquier persona que os podáis imaginar tenía que entrar en esa web y vivir la vida loca en ella, ¿no? Entonces, al final se generó toda una estrategia con los equipos, sobre todo con los stakeholders y muy cercana a los usuarios, donde os hemos puesto un poquito aquí como todo el proceso que hicimos, ¿no? Se tuvieron muy en cuenta los objetivos de negocio, a dónde querían llegar, cómo iba a ser el planteamiento de los siguientes pasos, cuáles eran las necesidades de todas las tipologías de usuario que ellos tenían identificado, cómo iba a ser la arquitectura de información, ¿no? Porque teníamos una arquitectura de referencia que era la página que estaba en ese momento. Es como vamos a identificar todos, dónde se te caen los usuarios, ¿no? En cada parte del proceso. Es como si tú eres el usuario A, tú el B y tú el C, ¿cuándo caes tú, cuándo caes tú y cuándo caes tú? ¿Y quién llega al final de la meta, ¿no? Con todos esos datos se pudo empezar a plantear una nueva arquitectura. Luego teníamos toda la fase de la estrategia de contenidos. Aquí, como estaba comentando antes nuestro compañero, ¿no? Todos los contenidos son súper importantes. Va a marcar muchísima diferencia, no solo en la experiencia, sino en qué tipología de usuarios puede llegar a entrar en tu página y en cómo se te posiciona la página, que eso también es otro tema. Pero no vamos a entrar ahí porque si no sí que ya no llegamos. Luego la definición de la línea gráfica, que esté muy enganchada a marca, que sea lo que la marca necesita que sea y que quiera representar, ¿no? La estrategia de comunicación, técnicas de validación y fijaos,
con negocio, con usuarios y con stakeholders, que no solo se valida con los usuarios, chicos, que hay que enfrentarse al cliente muchas veces porque al final es el que te va a decir si sí o si no. Yo os recomiendo que primero validéis con stakeholders y luego con usuarios. Y si habéis validado antes con usuarios, pues vais a tener más chicha, pero a veces no se lo toma muy bien. Entonces ahí y jugad mucho con la estrategia y depende de las personas, mirad por dónde queréis ir, ¿vale? Focus groups, vitalísimos. Cuando tengáis muchas tipologías de usuario tenéis que entender muy bien si ese usuario es único o son usuarios que tienen patrones comunes, ¿no? Y empezar a trabajar desde ahí. Testeos de concepto y workshops de co-creación. Muchas veces la gente cree que desarrollo o cliente puede llegar a ser un enemigo y es justo lo contrario. O sea, para nosotros los clientes, nuestros stakeholders, son los que más información nos van a dar, son los que más tiempo llevan ahí. Entonces, trabajar con ellos muy de la mano suele mejorar mucho tanto su experiencia como el producto resultante. Bueno, y aquí un poquito para que veáis, ¿no? Estos ya eran wireframes hechos por equipos en la fase de UX, ¿no? Pero ya tenían esa visión visual. Entonces ya no solo estábamos trabajando los wireframes, sino que también se trabajaban ya los contenidos. Un poco para que veáis un caso real de lo que estaba comentando antes nuestro compañero. Y al final, con toda esta documentación, ¿qué conseguíamos también? Que los equipos de desarrollo nos dijeran que lo que estábamos planteando era viable. Entonces ahí es como que empiezas a conseguir el triángulo de la fuerza y va el proyecto muy fino. Bueno, y aquí os hemos puesto incluso que usamos Jira para canal de comunicación. Bueno, más fotitos, ¿no? De cómo eran un poquito los visuales, los manuales, el poderlo enseñar. Esto hace años se imprimía, ¿eh? Ahora enviamos un Figma, pero hace unos años esto se imprimía en papel y tú entrabas en un cliente y te decía, toma, esto es todo mi página web y te dan un bloque así de texto. Bueno, y aquí os hemos puesto un vídeo, pero lo voy a pasar. Vale. Y un poquito para que veáis, ¿no? A nivel de datos, se consiguió aumentar un 10% el tráfico orgánico. Eso es muchísimo, es decir, toda la gente que entraba desde las páginas de Google, ¿no? O buscadores, aumentó un 10%. Luego se aumentó un 30% todo el tema de los ingresos brutos que se generaban desde la web. Y también un 59% en todo lo que fueron los clics y las opciones de compra, que esto es una de las cosas que también estaban teniendo problemas, que era como la gente pasaba muy rápido y no veía que había múltiples opciones de compra. Y este KPI es el más importante. Fijaos, más de un 400% de solicitudes a registros de profesionales. O sea, uno de los objetivos principales que tenía la página, que era que los profesionales también empezasen a ser usuarios, se aumentó en un 400%. Vamos, que objetivo conseguidísimo. Vale. Y aquí un poquito pues, para que veáis los visuales también, ¿no? en distintos dispositivos. Y os hemos también querido traer un poco el concepto de think out of the box, ¿no? Ya no solo a nivel de creatividad, sino incluso muchas veces nos vamos a enfrentar a proyectos que no son una web, no son una tablet, ni son un móvil. Os vais a poder llegar a enfrentar a cosas como esto, que fue un dispositivo de una ducha inteligente. Tú, en vez de tener los dos manillares estos que tenemos normalmente en la ducha, pues tenías un panel, ¿no? Ahí al principio, o sea, lo que os queremos... ¡Ay, qué pena que no se ve nada! Bueno, lo que os queremos transmitir principalmente es que todos los principios que aprendáis de usabilidad y de interfaz lo vais a poder escalar a cualquier dispositivo, desde pues, el típico kiosco digital que tenemos en un McDonald's, ¿no? Hasta duchas inteligentes o todo lo que se venga ahora con la explosión tecnológica que estamos viviendo, ¿no? Ya que también había un vídeo, pero no tenemos tiempo, así que vamos a continuar. Vale, ya acabamos, en resumen. Bueno, creo que la pregunta de que os dijeran algún familiar de ¿a qué os dedicáis? Os lo hemos puesto un poco complicado, ¿no? Porque al final ya veis que somos unos roles, ¿no? UX UI, pues oye, es que están muchas de estas fases, ¿no? ¿Qué creéis vosotros sobre esta fórmula, ¿no? O sea, ¿creéis que tiene sentido que lo que más se valora de un perfil así son sus conocimientos y habilidades? ¿Sí, no? ¿Cómo lo veis? ¿Sí? No. ¿No? ¿Qué no? Vale. Por la actitud. Venga, pues siguiente slide. Totalmente de acuerdo. Es decir, hemos hablado de un montonazo de cosas, de cómo va a ser vuestro día a día, qué os podéis enfrentar. Bueno, ya veis que es un universo muy grande, muy bonito y donde se puede crecer muchísimo, ¿no? Pero ya más bajado en la realidad, para nosotros es muy importante la actitud, ¿vale? Y eso prima en base a muchas otras cosas. Lógicamente queremos gente pues, que tenga experiencia, que sepa un poco hablar, que sepa comunicarse. Esto también lo vamos a ver. Pero los conocimientos y habilidades están muy bien, pero sin actitud
se nos cae un poco, ¿no? Seguro que habéis escuchado algún TikTok que esto de, joder, tenemos un tonto motivado, ¿de qué nos sirve si está muy motivado y no tiene conocimientos? Para nosotros las dos cosas van de la mano, ¿vale? Entonces, esto de actitud para nosotros son esas soft skills que comentaba Raquel, ¿vale? Que no se ven, no son tan tangibles, pero también nos hacen ser buenos profesionales, ¿no? Y aparte de esto, pues oye, ¿qué otras cosas también podéis poner en valor, pues eso, en la búsqueda de este trabajo, de la empresa donde queréis desarrollar vuestra carrera profesional? Pues mira, como veis, al final todo suma, ¿no? Toda esa experiencia que podáis demostrar suma. Nosotros, en nuestro caso, si vienen pues, perfiles que tengan experiencia en otras herramientas, dispositivos, resoluciones, en si han trabajado o no en sistemas de diseño, en si han, oye, si tienen esta capacidad, como comentabas, un compañero que preguntaba, pues en saber cómo se puede comunicar con los equipos de desarrollo, pues transmitir seniority, ¿no? Esto, no todos somos seniority, tampoco nos gusta mucho poner etiquetas, pero lo importante es cómo os mostráis cara al cliente, cómo sabéis poder vender vuestra solución, ¿no? De hecho, no es ser senior, es parecerlo, que son como Exacto. dos conceptos muy distintos. Al final se trata de seguridad, ¿no? Cuando habéis hablado con una persona como que tiene muchos años de experiencia, seguro que pensáis, ¡guau, qué bien habla! Pues a lo mejor no tiene tantos años de experiencia, es sencillamente una persona pues tranquila, que tiene discurso. Va un poco enfocado lo de transmitir, pero no hace falta ser. Al final ser senior es muy difícil, ¿eh? Cada año te cambian también las directrices de ahora 5, ahora 10, ahora 20. Joder, ¿cuándo llego a ser senior, no? Pues por eso es parecer senior. Exactamente. De hecho, nosotros, pues es lo que dice, la experiencia es un grado, los años es un grado, pero es más importante también esa capacidad, esa implicación, esa motivación, las ganas de querer trabajar. De hecho, el último punto, ponemos ganas de entrar en la empresa. Es que parece muy obvio, ¿eh? Pero nos hemos encontrado en entrevistas que haces una entrevista y el pobre chico o chica dice, ostras, si ya vienes con esta sangre, yo ya no sé cómo te vas a poder enfrentar a un cliente real, ¿no? Yo he llamado a gente en plan, hola, te llamo para hacer entrevista. Me dice, ¿y de qué empresa? De Redbility. Ah, vale, sí, ya me acuerdo. Coño, al menos disimulad, ¿no? Y, por ejemplo, en la actitud, una de las cosas, porque os estáis preguntando, ¿qué es actitud, no? ¿Y cómo se evalúa la actitud? Pues algo muy tontorrón. Cuando a vosotros os gusta una empresa y venís a las entrevistas, ¿no? Y ya nos hacéis preguntas que tienen que ver con la empresa, pues de proyectos que hemos trabajado, de cosas que habéis visto, de estrategia y demás, ahí ya se está viendo que sois personas que al menos investigan, ¿no? O sea, ¿dónde os vais a meter? Cosas como esa también demuestran la actitud esa inquieta que estábamos comentando, ¿no? Y si no, pues las típicas preguntas de pues cómo se trabaja, ¿no? Cositas así también te demuestran actitud. También os digo, es una cosa que sale bastante solo, ¿eh? La gente que no tiene actitud es muy complicado también cambiarla, pero yo ya por cómo habéis hecho preguntas, creo que muchos de vosotros y vosotras ya vais bien encaminados. Están en el mood. Así que nada, y un poco por cerrar, que sabemos que estamos muy justitos, os hemos dejado unos últimos recursos aquí, que si queréis sacar el móvil aprovechad. Al final son estos recursos porque somos conscientes que para entrar al mercado laboral y que si estáis iniciando sí, perdón, mi cabeza un poco grande. Pues si os estáis iniciando, ¿no? A veces es complicado el cómo podéis mostrar ese valor si no habéis podido todavía trabajar en proyectos reales, ¿no? Entonces, bueno, pues hay diferentes iniciativas como Daily UI, como el Challenge UX, ¿no? Que os retan pues, a resolver pequeños ejercicios y esto pues, vosotros podéis aprovecharos para luego ponerlo en valor, hacer vuestro caso de éxito y que eso sea un poco lo que podráis plasmar en vuestro portfolio, ¿no? Así que, oye, aunque se inicie, vemos que los inicios son complicados, pero vamos, al final, actitud, que se note esas ganas, esa motivación, conocer a la empresa a la que vais, que también encaje con vosotros, por supuesto, es una relación mutua, ¿vale? Y nada, pues esperamos que os haya gustado mucho, os invitamos a que nos sigáis y mucha suerte.